este es el grupo número 3 de Paleozoología General. Y le vamos a hablar sobre el tema de la era mesozoica y el periodo Triásico. Carolina Nova quien les habla, Yarceli Camacho, Yarlen Miguel, Yesenia Belén y Raquel Hernández, que me van a introducir el tema. Lo dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Raquel Hernández y le empezaré hablando sobre el tema de la era mesozoica. Entonces, la era mesozoica, también llamada mesozoico o antiguamente era secundaria, es una de las 3 eras que compone en el Eón Fenerozoico. El Eón Fenerozoico de escala temporal geológica, junto con la era paleozoica, que es la era anterior, y la cenozoica, que es la era posterior. Como su nombre lo indica, significa vida intermedia, que proviene del griego meso, que es entre, y zoe, que es vida o animal. Ya que se encuentra entre la vida antigua y la vida nueva, esta tuvo sus inicios hace 251 millones de años aproximadamente y su culminación hace 66 millones de años. Su duración fue de 186 millones de años y durante estos 186 millones de años no se produjeron grandes episodios orogénicos. En esta era Pangea se fragmenta gradualmente y los continentes van desplazándose hacia su posición actual. Durante esta era, el clima fue excepcionalmente cálido durante todo el periodo, desempeñando un papel importante en lo que fue la evolución y la diversificación de nuevas especies. Aquí los invertebrados característicos fueron los amonites. Los amonites, cefalópodos de fragmocono con forma de espiral, y los belemites, que más pequeños y con rostro interno alargado y puntiagudo. Además, aquí también aparecieron lo que fueron los equinodermos, los braquiópodos y los crustáceos. Se desarrollaron ampliamente los que fueron los invertebrados, sobre todo los reptiles. En esta era también aparecen lo que son los mamíferos, las aves y las angiospermas o plantas con flores. Sin embargo, durante esta era, los dinosaurios no son los únicos animales que prosperaron durante toda la era. También aquí prosperaron lo que fueron los peces y otros reptiles como las tortugas. Un ejemplo de esta es Achelón o los cocodrilos, de los que algunos alcanzaron gran tamaño, como fueron los salcosuchos o deinosuchos. Durante la era mesozoica, el mundo estuvo bajo el dominio de los dinosaurios, por lo que zoológicamente esta se conoce como la era de los dinosaurios. Y también las cicadas dominaron el reino vegetal durante esta era, por lo que botánicamente se conoce como la era de la cicada. La era de la cicada. Entonces, la era mesozoica se divide en tres grandes periodos, y cada uno se dividió en distintas épocas y edades. Se dividió de la siguiente manera, que fueron el periodo Triásico, periodo Jurásico y el periodo Cretáceo. Durante el periodo Triásico, inició hace 251 millones de años más o menos y culminó hace 201 millones de años aproximadamente. Este lazo inicia y culmina con 2 eventos de extinción masiva de especies, lo que fueron la del Pérmico Triásico y la del Triásico Jurásico, lo cual permite una fijación más precisa de sus límites temporales. El Triásico se divide en lo que fueron Triásico inferior o temprano, Triásico medio y Triásico superior o tardío. Los sinodontos aquí se hacen más pequeños y se asemejan cada vez más a lo que son los mamíferos. Aquí también aparecen los primeros mamíferos y el orden Cocodrilii.
Aparecen también plantas del género Dicrodium, las cuales eran más comunes en la Tierra durante esa época. El periodo Jurásico inicia hace 200 millones de años aproximadamente y culmina hace 152 millones de años. Este se divide en lo que fue Jurásico inferior o temprano, Jurásico medio y Jurásico superior o tardío. Aquí son más comunes las gimnospermas, que son especialmente las coníferas, benetitales y las cicadas. Y también lo que fueron los helechos. Muchos tipos de dinosaurios, como fueron los saurópodos y los carnosaurios y estegosaurios, aparecieron también en esta época. Aquí los mamíferos son comunes, pero más pequeños. Y aparecen también lo que fueron las primeras aves y los primeros lagartos. Durante el periodo Cretácico, este inicia hace alrededor de 145 millones de años y finaliza hace 66 millones de años aproximadamente, ya que dijimos que esta era, la era mesozoica, culminó hace 66 millones de años. Este se divide en dos periodos que fueron el Cretáceo inferior o temprano y el Cretáceo superior o tardío. Aquí proliferan las plantas con flor y nuevos tipos de insectos. Aquí también empiezan a aparecer lo que son los peces teleósteos más modernos. Lo dejo con mi compañera que continuará abarcando sobre el tema. Saludos, Carolina Nova quien les habla. Yo les continuaré hablando sobre el clima del Triásico, la vegetación y la paleozoología. El clima del Triásico fue generalmente caluroso y seco y dio lugar a la formación de desiertos y evaporitas. Los veranos eran muy intensos y los inviernos eran muy fríos, especialmente en la región ecuatorial, que probablemente recibía agua de fuertes monzones anualmente. El gran tamaño del Pangea limitó el efecto moderador del océano. Su clima continental era altamente estacional, con veranos muy calurosos y inviernos muy fríos. Probablemente estuvo fuertes monzones en el Ecuador. No hay evidencias de glaciaciones cercas o en cualquiera de los polos. De hecho, las regiones polares eran aparentemente húmedas y templadas, un clima adecuado para criaturas similares a reptiles. La vegetación. Las plantas terrestres no existían con una extinción importante, no experimentaron una extinción importante al final de esta época. La transición de los tipos paleozoicos recientes y mesozoicos comenzó antes del inicio de la era mesozoica. Así pues, las condiciones eran similares a del periodo pérmico. Las plantas que florecieron en ellas estaban adaptadas a su clima seco, como le había dicho, y entre la vegetación habían algunas caníferas y quingos. Los helechos predominaban en las zonas húmedas junto con cicadáceas con una morfología similar a las palmeras y algunos predecesores como los pinos actuales. Existen pruebas de que los escarabajos estaban implicados en la polinización de algunos gimnospermas, pero por los demás habían pocas de estas plantas que trataban de atraer a los insectos. Incluso parece como si los conos de las cícadas estuvieran diseñados para ahuyentar a esos animales. Más de la mitad de las especies conocidas de insectos estaban equipadas para perforar, mordisquear y succionar los insectos de los cuerpos de las plantas. La paleozoología. Se pueden distinguir tres categorías de organismos en el registro triásico. Estas son las que sobrevivieron, son las supervivientes de extinción pérmico-triásico. También están lo que fueron los nuevos grupos que florecieron brevemente
Y por último, los nuevos grupos que continuaron adelante para predominar el mundo mesozoico. Es cuanto, lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Carlos Miguel Ventura, la cual estaré dando introducción al tema paleozoología terrestre. Los reptiles dominaron la superficie terrestre. En este periodo no estaban la mayoría de los géneros de reptil, mamíferos. En el primer desapareció el reptil. En el inicio trásico quedaron unos pocos depredadores de gran formación superior, fósiles, muchos más reptiles. Entre los reptiles especiales ovovíperos, estos los semejantes a los actuales hipopótamos, los ricosaurios parecidos a los actuales cerdos y los dinosaurios parecidos a los actuales cocodrilos. Todos ellos desaparecieron a la faz de la tierra, desconociendo. El reptil fue la primera gran existencia de la masa de la fauna terrestre entre la planta. Los tecordados evolucionaron, desaparecieron de una segunda gran existencia. Al fin, los trásicos solo sobrevivieron la tortuga, los cocodrilos, dinosaurios y algunos mamíferos de tamaño reducido. Los primeros mamíferos eran pequeños y disminuidos, largos. Eran en la era mesozoica. Ninguna especie alcanzaron las nominaciones de revolución. La era aérea, el Trásico superior, varios reptiles pequeños desarrollaron membranas sobre las extremidades, lo que posiblemente permite plantear alguna generación de género. Tenían esta sobre la planta delantera y otra sobre la trasera. Los abundantes fueron los paleozoicos, los reptiles de distintos denominación, de sangre caliente, cabeza grande, cuerpo pequeño, ala larga, estrecha, extremidades y cuerpo gran, agarrado, disminuido. Hasta aquí ha sido mi parte. Saludos, mi nombre es Yesenia Belén Luzón y estaré hablando con lo que es la paleozoología acuática. La paleozoología acuática es un grupo más común del Triásico inferior, son los moluscos. Los moluscos, los almonoides experimentaron una recuperación espectacular después de su casi tanto aniquilación en el Pérmico. Solo 2 géneros sobrevivieron. Los otros grupos oceánicos fueron más diversos. La recuperación de ellos fue más lenta en recuperarse. En el Triásico superior, los mares ya tenían una cierta diversidad. El grupo de reptiles estaban en el
deptosaurios, diente afilado, 4 metros de longitud, cabeza pequeña y larga, y aletas parecidas a la pata. El placodotes, dientes afilados como sierra, y el dictiosaurios, 15 metros de longitud y parecidos a los delfines. Esta especie adaptaba al medio acuático, se alimentaban de peces y moluscos. Los montosaurios del Triásico inferior eran próximos a los placodotes y parece que fueron los primeros reptiles en invadir el reino oceánico. Era hidrodinámica, con un largo cuello y 4 extremidades en formas de paleta. Ni placodotes ni notosaurios sobrevivieron al período Triásico. Bivaldos y gasterópodos estuvieron menos afectados por la extensión pérmica y se encuentran con frecuencia en rocas del Triásico inferior, aunque su diversidad es larga, limitada, endobectónica y espibetómica. Extensión masiva del Triásico. Al final del Triásico se produjo otra extensión masiva de especies de tierras y mares, aunque no tan grave como las finales del Pérmico. Se estima que desaparecieron el 20% de la familia biológica, mares, las mayorías de los acosaurios, los terácidos y los grandes anfibios. Esta extensión garantizó el éxito de los dinosaurios en la jerarquía, abriéndoles nichos y competencia en tierras y mar. Se ignoraba las causas de este evento, aunque la hipótesis oscilar entre cambios climáticos, cambios en la química marina y erupción volcánicas marinas. Hasta aquí mi exposición. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Muchísimas gracias.